Quisiera invitarlo, así como en la posición en la que está, a pedirle a nuestro Señor que sea Él quien dirija su palabra esta tarde. Vamos a orar. Amantísimo Señor, que moras en las alturas de los cielos, Señor Todopoderoso, Padre bendito, te damos las gracias, Padre, porque nos has permitido llegar hasta este momento, Padre, hasta este lugar, para alabar y glorificar tu santo nombre. Pero Señor, en esta tarde, Padre, quisiéramos pedirte, Señor, en nombre de Cristo Jesús, que tengas a bien tocar cada uno de los corazones, de los espíritus, de las mentes, Señor, que estamos reunidos en esta tarde para escuchar de tu palabra. Padre bendito, que tu palabra sea de bendición para cada uno de los que las habrán de escuchar, Padre, tanto aquí en el templo como en sus casas, Señor. Señor bendito, haz tú la obra. Padre bendito, manifiéstate para cada una de las almas aquí representadas, Padre. Sé con nosotros, Padre. Ayúdanos a entender, a atesorar y a poner en práctica, Padre, la palabra que has preparado para cada uno de nosotros en esta tarde. Porque te lo pedimos todo, Señor, en nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento, hermano, muchas gracias. En esta tarde, mis hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes. Se me ha pedido hablar de un tema de evangelismo que a veces son los más difíciles, porque me habían dicho va a haber invitados y todo, y nunca sabe uno si va a haber muchos invitados o poquitos, y no sabe uno si ponerse muy técnico o si ponerse un tema muy sencillo de digerir. Con la ayuda de Dios creo yo, hermanos, que en esta tarde va a haber pan espiritual para todos y cada uno de nosotros. Le pido, como siempre, que tenga a la mano papel y lápiz para que apunte algunos de las ideas de la doctrina y de las citas que vamos a ver el día de hoy, que creo que le van a ser de utilidad para cuando usted hable con sus seres queridos acerca del Evangelio. Bien, en esta tarde vamos a hablar del amor de Dios. Y más específicamente vamos a hablar del regalo tan grande que nos da Dios en su amor, que es el regalo de la salvación, que es en Cristo Jesús. Y quisiera en esta tarde, por lo mismo, empezar por lo más básico, empezar por dirigir nuestra mirada, y acompáñenme en la Biblia. Las citas también van a estar en pantalla. Pero si usted trae Biblia, me gustaría también que viera las citas con nosotros. Vamos a la cita más famosa de toda la Escritura, que es Juan 3:16. Es la más famosa, pero también probablemente la más controversial. Y vamos a leer los versos 16 y 17. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que el mundo sea salvo por Él. Para los hermanos que nos visitan, y tal vez algunos hermanos que no estén muy familiarizados con los términos bíblicos, quiero decir que cuando la palabra de Dios, hermanos, se refiere al mundo, no necesariamente se refiere a los millones de personas que habitan el planeta Tierra, no. Cuando la palabra de Dios habla del mundo, por lo regular se está refiriendo específicamente a aquellas personas, hermanos, que están fuera de la iglesia, a los no creyentes, a los no conversos. Luego viene ahí la palabra que va a ser el enfoque de esta tarde. Dice para que el mundo sea salvo por Él. La salvación, como ustedes saben, la mayoría, el término de ser salvo, la salvación, o la condición de ser salvo, de tener salvación, se refiere a varias cosas. En términos más terrenales, prácticos, el ser salvo se refiere a estar libre de la consecuencia de vivir en pecado.
libre de vivir la consecuencia de nuestras malas decisiones o quebrantamiento de la ley, al que la Biblia llama pecado. Ser libre pues de la esclavitud del pecado es lo que quiere decir ser salvo. Al vivir libres de pecado, al ser salvos, somos libres de las consecuencias de nuestro pecado, y por lo tanto, hermanos, nosotros recibimos una serie de beneficios y bendiciones en esta tierra, ahora, en cuanto a calidad de vida. Por ejemplo, al mantenernos en salvación, en el camino, libres de pecados, nos permite a lo mejor tener mejor salud, nos permite a lo mejor tener algo de prosperidad, nos permite no estar en pleito con nuestra familia, que es muy importante hablando de familia. Una serie de bendiciones al tener la salvación. Al tener la salvación, también tenemos otras bendiciones ya del lado espiritual. El Hijo de Dios, el que es salvo, vive las mismas situaciones, problemas que vive cualquier otra persona. La diferencia es que no estamos solos. El Hijo de Dios, el que es salvo, tiene la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo, tiene el consejo de Dios, tiene el consuelo de Dios, tiene el valor que da Dios. La parte, sin embargo, más importante, hermanos, de tener la salvación, aparte de la ayuda del Espíritu de Dios, es que al ser salvos estamos justificados o perdonados por nuestra pasada manera de vivir. Una vez siendo reconciliados con Dios, porque dice la palabra que el que es amigo del mundo es el enemigo de Dios, pero una vez siendo reconciliados por Dios por medio de la salvación, tenemos la promesa, hermanos, de formar parte de la resurrección y de recibir la vida eterna y tener entrada al reino de Dios. Y esta salvación que Dios ofrece a todo aquel que en verdad quiera tenerla es hecha a través de su Hijo Jesucristo, quien ya es Señor de la mayoría de nosotros aquí. Y aquí, hermanos, en Iglesia de Dios Séptimo Día se puede aprender qué es lo que se necesita para obtener esa salvación si usted todavía no es salvo. Muchos de nosotros, hermanos, antes de conocer ese amor de Dios, vivíamos la vida sintiéndonos incompletos, sintiendo como una falta de felicidad, un hueco, hermanos, en nuestro corazón y en nuestra mente que no se puede llenar a pesar de los pequeños logros que vamos teniendo en la vida, a pesar de los éxitos, a pesar de inclusive de los placeres que podemos llegar a experimentar. Ese hueco no se llena. Si usted, hermano, se ha sentido así, permítame decirle que ese hueco solo se llena al tener una relación personal con nuestro Creador. Solo se llena, hermanos, conociendo al Dios de las Escrituras, al verdadero Dios, no al de las películas, al de las Escrituras, y dejándonos ser transformados por su amor, cumpliendo el propósito para el cual fuimos hechos por Él. ¿Quién es Dios? Hermanos, sabemos que Dios no es ese señor viejo barbón que ponen en las películas, que necesita de un bastón para caminar y que siempre está caminando. No, Dios es espíritu, Dios es grandioso, Dios es todopoderoso, Él es el creador del universo, Él es todopoderoso, totalmente santo, y además es el autor de la vida. Es curioso, pero la Escritura, hermanos, para que el ser humano pueda entender un poquito a Dios, tiene que hablarnos como si fuéramos niños chiquitos. Y la Escritura habla de que el oído de Dios, el ojo de Dios, la boca de Dios, el Hijo de Dios, para que entendamos de alguna manera terrenal, carnal, que es Dios. Pero Dios es espíritu, Dios no necesita comer, así es que no necesita boca. Dios sabe todo, así es que no necesita oído, pero la Biblia dice que acerca su oído para oír, ¿verdad? En una ocasión, ese Dios, hablando a los hombres a través de su profeta Isaías,
nos reveló a nosotros para qué nos hizo. Dice Isaías 43:7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, yo los formé y los hice. Y fue así, hermanos, como en su gran amor Dios decidió crear a los seres humanos para tener una familia, para Él ser el Dios de ellos y que ellos fueran su pueblo. Pero como Dios es Dios, no quería cualquier tipo de hijos, sino unos de quien Él pudiera sentirse verdaderamente orgullosos, unos hijos que fueran dignos de ser llamados los hijos de Dios. De hecho, hay una expresión de asombro, hermanos, del apóstol Juan que quisiera que viéramos en esta tarde. Primera de Juan 3:1, por favor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Él está asombrado que el Dios que conocía Juan, a unos hermanos que eran recién convertidos, a unos nuevos creyentes, el Dios de Juan, el Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, el Creador del universo, les haya llamado a estos hermanos hijos de Dios. Además sigue diciendo: por eso el mundo, otra vez refiriéndose a las personas que no conocen a Dios, por eso el mundo, dice, ni nos conoce, porque no le conoció a Él. Bien, seguramente Juan estaba recordando, hermanos, lo que les quiero recordar a todos ustedes: todo lo bueno que hay en nuestra vida, todo, hermano. Si usted considera su salud buena, si usted considera el alimento diario bueno, si usted considera el amor que recibe, si usted considera su trabajo, si usted considera todo, hermanos, hasta su vida misma, todo fue creado por Dios y fue dado a usted por Dios. Por eso y por muchas otras cosas, Dios, hermano, no es solamente merecedor, Dios es digno. Dios es digno de ser amado con un amor sincero y verdadero, no con un amor fingido ni interesado, con un amor totalmente franco, sincero. Pero como Dios es Dios y es totalmente justo, Dios, hermano, nos da a cada uno de nosotros la opción de amarle o de no amarle. Porque Dios no quiere ni se merece un amor por conveniencia, solo por las bendiciones o solo por otras cosas. Dios está buscando una familia para sí, pero esa familia tiene que ser dignos de ser llamados los hijos de Dios. Y nos deja decidir si queremos vivir nuestra vida, hermanos, para el propósito para el cual Él nos hizo, que leímos hace un momento, para darle honra y gloria en la tierra, y para recibir la vida eterna y ser su familia y tener comunión con Él y con nuestros hermanos eternamente. Tenemos para eso que amarlo lo suficiente y amarnos lo suficiente. ¿Sí sabía que lo único que usted se va a llevar a la vida eterna es a sus hermanos? Nada más. Nada más. Ni su casa, ni sus títulos profesionales, ni su trofeo de natación o de fútbol, soccer. Lo único que se va a llevar la vida eterna es a sus hermanos. Por eso es importante que sus seres más queridos, sus hijos, sus hermanos, su mamá, sean sus hermanos en la fe, sean hechos hijos de Dios. Amén. Toda nuestra salvación, hermanos, es hecha por Dios. Si usted no es salvo, lo único que tiene que hacer es pedírsela.
de todo corazón y luego dejarse transformar por su amor, que es la parte difícil, dejarse transformar por el Espíritu Santo y el amor de Dios. Pero otra vez, para dejarnos escoger, si en verdad queremos ser transformados, si en verdad queremos estar con Él eternamente, Dios nos puso en esta tierra, hermanos, por un cortito periodo de tiempo, 85 años a lo mejor, dándonos el famoso libre albedrío, que no es otra cosa que la opción de escoger si queremos o no amarle lo suficiente para estar con Él por una eternidad. Nada más. Las personas, desafortunadamente los hombres, a través de toda la historia de la humanidad, hermanos, desafortunadamente han decidido no vivir como Dios quiere. Vivir en los placeres de la carne, en los placeres de su mente, porque no han creído, no han ni siquiera conocido al verdadero Dios. A esa manera de vivir, en nuestros placeres, en nuestros deseos, la Escritura le llama vivir en pecado, porque pecado, como decíamos hace un momento, no es otra cosa más que simplemente la transgresión de la ley. Luego dice la Escritura, además, que aquellos hombres que decidan vivir en pecado después de terminar su vida terrenal que Dios le dio, solamente recibirán la muerte eterna. Y desafortunadamente, como decía, esta ha sido la opción de la gran mayoría de las personas que no han conocido la grandeza del amor de Dios y la grandeza de ese gran regalo que es la salvación. Y desafortunadamente, por mucho que Dios ama a toda su creación, como es totalmente santo, aunque nos ame, Él no puede tener ninguna relación con el pecado, ni puede recibir como hijos a quien no han aceptado su salvación que en su amor nos ofrece, que es a través de su Hijo Jesucristo. Quiero decirle en esta tarde, si usted es un hermano invitado que está buscando a Dios, que está buscando su lugar en alguna iglesia, que desafortunadamente no todas las iglesias cristianas, hermanos, son iguales. Algunas solamente hablan de las múltiples bendiciones que Dios tiene para nosotros en esta vida, aquí y ahora, porque es muy atractivo, y la mayoría de las mega iglesias es de todo lo que hablan, de las bendiciones de Dios para aquí y ahora, y pare de sufrir y no sé qué. Para mí sería muy fácil pararme aquí y sencillamente testificar de todas las bendiciones que Dios en su misericordia nos ha concedido. Pero hermanos, son muy pocas las denominaciones religiosas cristianas que en verdad enseñan lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Que todas estas promesas, que todas estas bendiciones, aunque están disponibles para todo el mundo, no van a ser otorgadas para todo el mundo, sino que están reservadas exclusivamente para los hijos de Dios. Acompáñenme a Romanos 6:23, por favor. Perdón, 6:22 y 23. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese libertados del pecado, hermanos, significa justificados, significa quitar la sentencia de muerte que merecíamos por nuestro pecado. Ahorita vamos a hablar de eso. Esa se refiere a los bautizados, tiene que ver con la salvación de la que estamos hablando. Porque mire lo que dice el verso 23:
muy conocido de toda la iglesia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Salvación, pues, tiene que ver con ser salvados, no solo de la consecuencia terrenal de nuestro pecado, sino salvados de la sentencia de muerte que la justicia divina dice que es la paga del pecado. Dios nos dio esta vida con un propósito: glorificarle a Él en la tierra y para buscar la vida eterna. Si no vamos a hacer eso, no hay problema. Pero dice Dios, desafortunadamente la paga de vivir en pecado es muerte, y se refiere a la muerte eterna. Bien, entonces no quiero muerte eterna. ¿Cómo puedo recibir esa dádiva de Dios que es vida eterna? Para aquellas personas, hermano, que queremos llenar ese vacío que sentíamos en nuestras vidas, para quienes anhelamos ser parte de la familia de Dios, para quienes buscamos no solo mejorar nuestra calidad de vida en esta tierra, sino que buscamos participar, hermanos, de la vida eterna y del reino de Dios, en el cual, por cierto, dice la Escritura que no habrá más llanto, ni enfermedad, ni vejez, ni sufrimiento, ni necesidad, sino paz, felicidad y comunión con Dios y con nuestros hermanos eternamente. Para las personas que tenemos, hermanos, hambre y sed de Dios, Dios nos ofrece un pacto de salvación. Nos ofrece un trato. He offers us a deal. Bajo este pacto, hermanos, el hombre acepta el sacrificio que hizo Dios, permitiendo que su Hijo, como un cordero sin mancha y sin pecado, fuera crucificado en lugar nuestro, como pago de la sentencia que nosotros merecíamos, ya que la justicia divina dicta que el único pago del pecado es muerte. Luego, aceptando el pacto, nosotros aceptamos esa muerte de nuestro Salvador Jesucristo y como pago por nuestra sentencia, y prometemos seguirle y dejarle ser convertidos, hermanos, en unas nuevas criaturas. Simbólicamente morimos al pecado y volvemos a nacer cuando bajamos a las aguas del bautismo, para enterrar al viejo hombre, dice la Escritura, y renacer en un hombre nuevo, arrepentido de su anterior manera de vivir y reconciliado con Dios, es decir, hecho un hijo de Dios. El bautismo es, pues, hermanos, nuestra firma de aceptación de ese pacto de salvación que Dios ofrece. Es solamente, hermanos, por medio de este pacto de salvación hecho por la fe en Jesucristo que somos perdonados por nuestro pecado y somos reconciliados con nuestro Creador, pudiendo entonces recibir sus múltiples bendiciones en esta vida terrenal y recibir además la ayuda del Espíritu Santo para poder seguir las instrucciones traídas a nosotros por Jesucristo para tener lugar en el reino de Dios. Solo que existe un obstáculo, nada más uno, pero ese está en su corazón. Muchos de nosotros pensamos que no somos pecadores. Muchos de nosotros pensamos que no tenemos de qué arrepentirnos. Muchos de nosotros pensamos, hey, pero si yo hago buenas obras, yo ayudo. Se nos olvida que el único estándar de justicia que es válido es el de Dios, no es el mío. Y Dios es justo y no puede dar vida eterna tanto a justos como a pecadores, si no, no fuera justo. Si usted, hermano, lo agarra la policía manejando sin licencia de manejar y sin registro en el auto y sin aseguranza, va a recibir un ticket y se va a tener que presentar al juez.
Y el juez le va a decir: tienes una multa de tantos miles porque no traías nada. ¡Qué bárbaro! Usted no va a poder decir: pero hacía buenas obras, pero daba limosna a los pobres. Es más, yo cooperaba para el departamento de policía, daba donaciones. Sí, pero la multa no es por falta de donaciones. Infringiste la ley, y la ley dice que la paga de tu infracción son tantos miles. Pero si viene alguien y paga los miles, ¿qué cree? Usted es libre. Eso es lo que hizo Jesucristo por aquellos que aceptamos su salvación. Amén. Bien. Eclesiastés 7:20, no creo que lo tenga que buscar, usted lo conoce. Dice la escritura que ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ni uno. Ni el predicador, ni el pastor, ni uno. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Acompáñeme ahí mismo en Romanos capítulo 3, verso 23 en adelante. Nos enseña la escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Sabemos que gracia es un favor que nosotros no merecemos. ¿Y cómo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, hermanos, se refiere al pago que hizo Jesús al ponerse Él en nuestro lugar para pagar la sentencia que merecíamos. Dice el verso 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando aceptamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo como pago por mis pecados, tengo la salvación. Soy justificado, soy perdonado, soy reconciliado con Dios. Pero todos los pactos tienen dos partes. Dios hizo todo eso por nosotros. ¿Cuál es mi responsabilidad ahora? Ahorita vamos a hablar de seguir esa salvación, que es vivir en santidad. Dios es totalmente justo, totalmente santo. En su justicia no puede dar sus promesas y bendiciones ofrecidas para sus hijos, a quienes se han rebelado en contra suya y no han aceptado el pacto de salvación que Él ofrece a todo el que lo quiera aceptar. Este pacto, si bien dice la paga del pecado es muerte, Dios ha proveído el pago, hermanos, a través de su Hijo Jesucristo, quien, siendo libre de pecado, tomó nuestro lugar y murió en la cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Romanos 5:28. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué amor tan grande pudiera tener Dios, hermano, por usted y por mí? Que cuando todavía estábamos en pecado, rebeldes en contra de Él, nos ama tanto que permitió que lo que Él más quería, su único Hijo, muriera por nosotros. Y dice el verso 9: pues mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Verso 10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. En este momento creo que es importante recordar algo muy importante sobre esa palabra salvación, que espero que no sea ninguna sorpresa para Iglesia de Dios Séptimo Día. Cuando la Escritura habla de salvación,
En realidad hay tres partes, hermanos, y las tres son salvación. Primeramente, hermano, al bajar las aguas del bautismo, sabemos que recibimos la primera parte de la salvación, que se llama la justificación. Se llama justificación porque somos declarados justos. Somos en ese momento perdonados por los pecados y somos reconciliados con Dios. Pero para ser digno de vida eterna, ahora, como dice el apóstol, tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor. ¿A qué se refiere? A la siguiente parte de la salvación, que es la santificación. Cuando la Biblia habla de salvación, a veces a lo que se está refiriendo no es a la parte del bautismo, sino a la parte de la santificación, que es todo el proceso, hermanos, de vivir cada vez más apegados a la voluntad de Dios. Es un proceso de conversión, hermanos, que dura toda la vida. Es un proceso de crecimiento espiritual que dura toda la vida. Y cuando llega el momento, hermanos, de nuestra muerte, debemos ser encontrados en ese proceso, en salvación, en santificación. Es nuestra parte del pacto. Es nuestra responsabilidad en ese pacto que firmamos al bajar a las aguas del bautismo. Finalmente, a veces la Escritura habla de la salvación cuando sea el día de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento que la Escritura dice que vamos a ser transformados con un cuerpo glorificado, que no se enferma más, que no puede morir. En ese momento seremos glorificados. Por eso la última parte de la salvación es conocida como nuestra glorificación. Es cuando recibiremos la vida eterna. La Escritura a veces puede confundir a quienes no saben esto porque dicen: el que está en santificación tiene vida, el que no ha sido bautizado está muerto en vida. No lo entendemos, pero es por eso, hermanos, fuimos salvos cuando fuimos bautizados, estamos siendo salvos cuando estamos en ese proceso de santificación, y seremos salvos también cuando seamos glorificados. Sí sabemos eso, iglesia de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, una vez habiendo recordado estas tres partes de la salvación para el beneficio de los hermanos que a lo mejor no tenían eso claro, creo que podemos regresar ahora sí a nuestro texto base con el que empezamos esta plática, para ahora sí interpretarlo correctamente. Y aquí es donde quisiera que los hermanos de Iglesia de Dios tomaran algunos apuntes. Regresemos por favor a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya sabemos lo que quiere decir mundo, ¿verdad? No a los millones de habitantes, no, a la gente de afuera. Porque tanto así amó Dios a los no creyentes, que ha dado a su Hijo unigénito, a lo que más quería, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No se pierda tiene que ver con la muerte eterna. Al decir no se pierda, está hablando para que todo aquel que en Él cree sea salvado de la muerte eterna, mas tenga vida eterna. Lo increíble del amor de Dios, que nos amó tanto, es que estuvo dispuesto a dar lo que más quería para salvarnos a nosotros, siendo pecadores, para sí mismo, para traernos a sí mismo. Para que todo aquel que en Él cree. Ahí es donde está, hermanos, la gran controversia. Ahí es donde está la diferencia entre una denominación cristiana y la otra. Ahí es donde entra el enemigo y mete confusión y mete verdades a medias, hermano, precisamente para que usted se pierda, para que su ser querido se pierda,
para que el que fue bautizado de joven y ahora de adulto no sabe nada de la palabra de Dios, se pierda. Hermano, hoy en día se ha propagado una doctrina, no en la calle, en las iglesias. Una doctrina errónea, no bíblica, que le enseñan los hermanos que todavía a lo mejor no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Cosas como, hermano, tú ya creíste en Jesús porque te bautizaste cuando tenías 18 años. Tú ya no tienes que seguir torturándote siempre para seguir los mandamientos de Dios. Échate la cerveza. Vete con la amiga que te está invitando. Porque tú ya recibiste la salvación por todos tus pecados cuando tenías 18 años. Pásatela suave el resto de la vida. Mentiras o verdades a medias, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Hermano, tú ya llevas buen rato yendo a la iglesia casi todos los sábados y tú no matas y tú no robas. Tú ya puedes decir que crees en Jesús. Tú no necesitas hacer nada más, ni dejar de tomar, ni dejar de poner los cuernos, ni tienes que servir a Dios. No necesitas ser transformado, ya vas a la iglesia. Sigue haciendo todo lo que tú quieras porque tienes asegurada la salvación y la vida eterna por venir a la iglesia, o por dar limosna, o por servir en el comedor comida gratis a los pobres. Esto no es bíblico, hermanos. Dice la escritura que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el enemigo de nuestras almas, hermanos, no anda en las cantinas, ni en la violencia, ni en los secuestros. A todos ellos ya los tiene. El diablo anda buscando a quien devorar, sí, pero en las iglesias, torciendo la doctrina de Jesucristo, con mentiras, con verdades a medias, para hacernos sentir cómodos en donde estamos, para no participar, para no aprender, para no tener crecimiento espiritual, para no vivir en santidad. Es importante, es muy importante aprender, hermanos, la doctrina directamente de la palabra de Dios para comprobar que lo que aprendemos es solamente la sana doctrina de Jesucristo. Y eso hacemos aquí en Iglesia de Dios Séptimo Día. Gloria a Dios. Hermanos, yo me podría haber parado aquí en el púlpito en esta tarde y gritar a los cuatro vientos que soy salvo por la fe en Jesucristo. Y si grito lo suficientemente fuerte, a lo mejor los convenzo a todos ustedes. Y si lo grito muy fuerte, a lo mejor y hasta me convenzo a mí mismo de que soy salvo por la fe en Cristo. Pero ¿saben qué? Al que no puedo engañar es a Dios. Dice la escritura, Dios no puede ser burlado. Y es obvio, si pudiera ser burlado, entonces no sería Dios. Hermano, ponga mucha atención. La única evidencia confiable de que alguien tiene la salvación, la única evidencia confiable de que usted verdaderamente ha creído en Jesucristo es su obediencia a la palabra de Dios. Nada más. Nada más. Lo diré de otra forma, la única manera de saber si alguien verdaderamente ha creído en Jesucristo y es salvo, es si esa persona verdaderamente está haciendo lo que Dios quiere que hagamos en la vida, y si esa persona verdaderamente ha dejado de hacer lo que Dios no quiere que hagamos en la vida. Es la única evidencia confiable de nuestra salvación, hermano. No lo que yo diga, no lo que yo les diga a ustedes o lo que yo me mienta a mí mismo. Es mi obediencia a la palabra de Dios. Dios no envió a su Hijo Jesucristo solamente a morir
por los pecados, sino que lo envió a enseñar y clarificar la palabra de Dios, que en aquel tiempo ya los judíos la traían ahí mal. La verdadera doctrina no es otra cosa que la voluntad de Dios para nuestras vidas terrenales y para vida eterna. Cristo vino a enseñar esa doctrina. Es decir, vino a la tierra, hermanos, no solo a morir, porque podía haber venido y hacer algún que otro milagro para que sepamos que es el Hijo de Dios y morir luego. Pero su muerte fue en un día, pero su predicación fue una vida. Muchos dicen que solo 3 años y medio, pero estuvo predicando toda la vida. Cristo vino, hermanos, a asegurarse de echar a andar el medio por el cual su doctrina seguiría enseñándose y esparciéndose por todo el mundo. Cristo vino a fundar su iglesia. ¿Para qué? Para que usted y yo supiéramos el camino a la vida eterna, para que usted y yo entendiéramos el camino al reino de Dios. ¿Y por qué hizo eso si éramos pecadores? Por amor a usted y por amor a mí. Nada más. Juan 14:6. Si su Biblia tiene las palabras que pronunció Cristo mismo en letras rojas, verá que esto está escrito en rojo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Se refiere, hermanos, a que si usted quiere llegar al Padre, a la vida eterna, al reino eterno, tiene que seguir las enseñanzas de Cristo, tiene que vivir la vida con la parte del medio de la salvación, que es la santidad. Cuando Cristo dice yo soy la verdad, lo que está diciendo, hermanos, es que Él es el enviado de Dios. Si hay otra doctrina que enseñan los hombres, otras religiones, otras denominaciones cristianas, lo que es la verdad, todo el mundo quiere saber la verdad, todo el mundo piensa que saben la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Así como la Biblia es la palabra escrita de Dios, recordemos que Jesucristo es la palabra viva de Dios. Y además dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Luego en el libro de los Hechos, hablando de Jesús, se nos enseña algo muy similar. Hechos 4:12, por favor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que no hay salvación en ninguna virgen, en ningún santo, en ningún predicador, en ninguna denominación religiosa. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra viva de Dios. Yo les quiero dar un consejo muy importante, creo yo, a mis hermanos de casa. Para evitar ya toda confusión y polémicas y discusiones, cuando usted comparta con sus seres queridos este texto de Juan 3:16, hermano, de hoy en adelante, por el resto de la vida, cuando usted comparta Juan 3:16, por favor acompáñenlo de Juan 12:44, siempre. Y si quiere, ahí que está ahí cerquita, versos 49 y 50 también, para que no haya dudas de lo que está diciendo Cristo. Vamos a verlo. Vamos a ver Juan 3:16, me parece que va a salir enseguida de Juan 12:44.
Mire cómo se entiende esto. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo yo que con lo que hemos platicado el día de hoy, hasta nuestros hermanos visitantes ya pueden entender todo lo que envuelve ese pequeño versículo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como les decía ahorita, la discusión, la controversia, la diferencia y el engaño es cuando dice: para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué quiere decir creer en Jesucristo? Creer que una vez hubo un carpintero que enseñaba cosas y que hacía milagros. ¿Qué quiere decir creer en Jesucristo? Creer que es el Hijo de Dios y que fue enviado por Dios a nosotros, y ya con eso ya no te pierdes. ¿Qué quiere decir creer? Porque en ciertas denominaciones cristianas, hermanos, están enseñando que si crees eso que acabo de decir, ya eres salvo para siempre, sin tener más nada que hacer. Juan 12:44 nos ayuda a entender lo que enseña Juan 3:16. Y son palabras también de Jesús, no está hablando alguien más, tratando de interpretar lo que Jesús quiso. Es Jesús mismo, diciendo, Juan 12:44, Jesús clamó, quiere decir gritar, hermanos. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Juan 12 también, 49 y 50, creo que viene enseguida, está ahí enseguidita. Lo puede compartir también con Juan 3:16 para que quede todavía más claro. Dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que yo he de decir y de lo que he de hablar. Y sigue diciendo: y sé que su mandamiento es que vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, cuando Jesucristo dijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se refería a creer que Jesús simplemente existió y ya, que era un carpintero que enseñaba y que hacía milagros. No, está hablando de los mandamientos que trajo de parte de Dios. Está hablando de toda la doctrina que Jesús vino a traer de parte de Dios, que es para salvación, que es para vida eterna. El bautismo, el pacto de salvación, es indispensable, hermanos, para ser reconciliados con Dios por nuestros pecados pasados. Pero por sí mismo no es una garantía de vida eterna si no vivimos en santificación, si ignoramos esa parte que dura toda nuestra vida de la salvación, que es la santificación. Yo no sé por qué hay tanto debate y tantas denominaciones cristianas diferentes solo por esta parte, porque todo aquel que en Él cree. Hay que creer en Cristo, significa creer en toda su predicación, en toda su doctrina y en todos sus estatutos y mandamientos, porque Cristo es la palabra viva de Dios. La Biblia, hermanos, se comprueba a sí misma. No necesitamos otros libros que nos la interpreten. Esto que estoy diciendo ahorita, que es doctrina de Iglesia del Séptimo Día, se puede comprobar bien fácil en la misma Biblia. Vamos a hacerlo para que le sirva como ejercicio y lo pueda hacer usted con sus seres queridos. ¿Se acuerda? Vamos a hacerlo, está ahí cerquita. Este versículo, hermanos, de Juan 3:16, si usted recordará, es parte de una conversación que estaba teniendo Jesucristo con Nicodemo, ¿se acuerda? Vamos por favor a Juan 3:1.
Ahí empieza esa conversación. No lo vamos a ver todo, vamos a ver unos extractos. Juan 3, 1 y 2 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Verso 2: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, ¿verdad? Le dijo: Rabí, sabemos, fíjese, no nada más él, a otros judíos, está hablando en plural, dice Nicodemo: sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjese, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, refiriéndose a los milagros, si no está Dios con él. Hermanos, con solo leer esta primera parte de esa conversación que tuvo Nicodemo con Cristo, podemos ver que Nicodemo sí creía. ¿Qué creía? Nicodemo creía que Jesucristo era enviado de Dios, porque le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Qué más creía Nicodemo y otros judíos? Creían en sus milagros, porque también le dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Basado en que Nicodemo creía nomás en eso, como dicen en otras denominaciones, hermanos, Nicodemo debía de no necesitar nada más para su salvación. Nicodemo, con solo creer eso, de acuerdo a otras denominaciones, debía ser salvo. Pero no era así. Y nuestro Señor Jesucristo le contestó a Nicodemo para que usted y yo entendiéramos el mensaje de Juan 3:16, el mensaje de la salvación. Lea Juan 3, del 3 al 5, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, fíjese, está hablando de conversión, de transformación, no nada más de creer, sino de ser transformado. Está hablando de la vida de santificación y crecimiento espiritual. Dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El maestro Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Se estaba como haciendo tonto. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como se puso Nicodemo ahí a quererse hacer a lo mejor el gracioso, Cristo le tuvo que hablar en términos, hermanos, que un judío, fariseo, maestro de Israel, conocía perfectamente bien. Nicodemo sabía que en términos bíblicos de Antiguo Testamento, cuando Dios habla del agua y del Espíritu, acuérdese que Espíritu con E mayúscula se refiere al Espíritu de Dios, no a nuestro espíritu. Cuando la Biblia habla del agua y del Espíritu, no se refiere al agua literal, hermanos. Está hablando de limpieza y de purificación de la alma. Esto lo entendía muy bien Nicodemo, siendo maestro de Israel. Lo que en todo caso tal vez no tenía muy claro Nicodemo, hasta que se lo expresó Jesucristo de alguna manera, es que esta limpieza, hermanos, y purificación del alma es una obra que realiza el poder de Dios, el Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios en nosotros. Y eso dura toda la vida. Le dijo Jesucristo, versos 11 y 12, de cierto te digo que de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. En otras palabras, le está diciendo: te traje la palabra de Dios que me dio Dios y no la crees, y no la pones en práctica en tu vida, y no le permites a la palabra transformarte, nacer de nuevo. Sigue diciendo el verso 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? O sea, no quieres creer de plano. Te digo lo de la tierra, que tú puedes ver y no crees. ¿Cómo te voy a decir las cosas celestiales si no quieres creer?
Y ahí le va explicando hasta que finalmente llegan a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ya dijimos una vez, creer significa obedecer la palabra. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces creo que queda claro, para que todo aquel que en Él cree se refiere no solamente a creer en la persona de Jesucristo, sino a creer en toda su instrucción, su predicación y sus mandamientos que fueron enviados por Dios para todos los hombres. Lo único que falta es que aceptes ese gran regalo que Dios en su amor te ofrece. Ya está la oferta hecha. Solo tienes que aceptarlo, solo tienes que hacerlo tuyo. Hermano de Iglesia de Dios, si crees que algo te falta todavía para estar en salvación, para tener la vida eterna, si crees, hermano, que algo te está haciendo falta, lo más seguro es que sí. El Espíritu de Dios da testimonio a vuestro espíritu que sois hijos de Dios. Si crees, hermano, que algo te sobra en tu vida, en tu manera de pensar, en tus sentimientos, en tu manera de actuar, si es que algo te estorba o te sobra para ser digno de vida eterna, lo más seguro es que tienes razón. El Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu si eres hijo de Dios. Entonces, hermanos invitados al servicio de esta tarde y hermanos de casa, si hay alguno que todavía no ha bajado a las aguas del bautismo, si hay alguno que todavía no ha recibido la salvación que Dios ofrece, ¿qué sigue? ¿Qué hay por hacer? ¿Qué debemos hacer? Hermano, usted debe saber que no está aquí por ninguna casualidad. Usted fue escogido por la mano de Jehová de los ejércitos y traído el día de hoy hasta este lugar porque Dios así lo quiso. Porque muchos de nosotros hemos estado orando para que eso suceda. Porque muchos hemos estado esperando a que usted haya venido aquí el día de hoy y que escuche el mensaje de Dios. Usted ha sido llamado al arrepentimiento y a ser transformado en una vida de santidad para que tenga vida eterna, para que sea llamado hijo de Dios y pueda recibir sus múltiples bendiciones en esta tierra y en la vida eterna. Para que participe en la herencia eterna que tiene el Padre Celestial para su Hijo Jesucristo. Dice la Escritura, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Nos lo encargó nuestro Señor Jesucristo a sus hijos en sus últimas palabras, hermanos, que dijo Jesús cuando, estando en la tierra, pero justo antes de regresar al lado de Dios Padre, Jesucristo dijo unas palabras a manera de despedida, lo que nosotros los hijos de Dios llamamos nuestra gran comisión. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 18 en adelante, y con esto concluimos nuestro tema esta tarde. Le pido al Ministerio de la Música que vayan tomando su lugar. Mateo 28, del verso 18 en adelante, está hablando Jesucristo ya despidiéndose, segundos antes de ascender de regreso al Padre. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está diciendo Jesucristo, ahora sí, ya vine, ya morí, ya resucité, yo mando. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y eso quiere decir, yo
mando. Y dice, por lo tanto, les dice a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones. Discípulos quiere decir alumnos, quiere decir alumnos de Cristo. Háganlos alumnos de la doctrina de Cristo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas. No nada más los 10 mandamientos, no nada más el bautismo, todas las cosas que os he mandado. Y hay promesa, y la promesa es esta: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los hijos de Dios no estamos solos. Cristo está con nosotros todos los días. El día que esté triste, Cristo está conmigo. El día que esté preocupado, Cristo está conmigo. El día que he estado necesitado, Cristo ha estado conmigo. Y el día que he sido más feliz, Cristo ha estado conmigo. Les invitamos, hermanos, a Iglesia de Dios Séptimo Día. Aquí tienen unos hermanos dispuestos a ayudarles en su camino a encontrar a Dios. Dios les bendiga. Gracias.